Invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Lección 14. Humildad. Humildad y vanidad. El aspecto de vanidad está tan consustanciado con la vibración de su alma humana que frecuentemente no logran identificar con exactitud esa vibración. Deben analizarse con atención y detenimiento, pues la vanidad, como otras vibraciones negativas, suele adquirir aspectos capaces de confundir a las mentes mejor intencionadas. La vanidad puede tomar aún el aspecto de humildad y existe hasta la vanidad de la propia humildad. No supongan que sea humilde una persona porque la oigan decir: yo no soy nada, yo no valgo nada. No piensen que es humilde porque se coloca en último lugar. Dentro de ese aspecto de humildad puede haber un orgullo inmenso que sea el que le impide ponerse en primer término, porque se sabe incapacitada para ello y desea que nadie se percate de ello. También podrían considerar humildes a quienes visten pobremente, pero si su análisis pudiera llegar a lo íntimo de su corazón, encontrarían en muchísimos casos que lo hacen con íntimo resentimiento y además con envidia y mal deseo hacia quienes visten mejor. Eso es tan íntimo en el ser que nadie puede verlo, pero es algo que deben buscar y comprobar si existe dentro de su alma, y en ese caso de existir, traten de eliminarlo, transmutándolo por medio de la comprensión de sus necesidades kármicas y de su amor hacia todos. Externamente, la vanidad y la humildad no pueden ser determinadas con exactitud. La humildad y la vanidad son vibraciones íntimas que humanamente solo cada uno está capacitado para analizar y para encontrar en sí mismo, pero no en los demás. Nadie puede juzgar a otro, pues nadie está capacitado para conocer el verdadero origen de los hechos que los demás realizan o de los hechos que por ley deben exteriorizar. En la probabilidad de equivocarse, no juzguen. Prefieran abstenerse de juzgar a los demás a equivocarse siquiera una sola vez en su juicio. La humildad no debe ser buscada a través de los aspectos externos. La humildad se muestra por sí misma, es una irradiación del ser al cual podrían verle rodeado del mayor Fausto y, sin embargo, sentirlo y reconocerlo perfectamente humilde. En la trayectoria de su evolución espiritual, en la cual corresponden a los seres tantas vidas humanas, son numerosísimos los aspectos diferentes de una misma necesidad de superación que es preciso enfocar en vidas sucesivas. Una superación obtenida y realizada ya no constituirá espiritualmente un peligro para el ser y por tanto lo coloca en situación de afrontar con éxito cualquier aspecto humano dentro de esa necesidad de superación. Así podrán encontrar seres que, cuando deben hacerlo, hablan de sí mismos, de su elevada posición humana o espiritual, con verdad pero sin asomo de vanidad, porque ya han superado ese aspecto negativo del alma humana. Ser humilde no significa presentarse humildemente en lo externo. Ser humilde significa sentirse humilde en lo íntimo, pese a cualquier aspecto exteriorizado
por grande o sublime que fuere, si el alma es humilde, si el ser ha superado la vanidad, el aspecto exterior carece de importancia. Como humanos pueden escalar las más altas cumbres, pero si las escalan con vanidad, orgullo, si las escalan con ambición, estarán expuestos al más grave tropiezo, a la más dolorosa caída espiritual. En cambio, si escalan las posiciones humanas con alma humilde, sin vanidad, orgullo o ambición, podrán estar ubicados en la cumbre sin peligro alguno para su alma. Pueden estar rodeados del Fausto más grande, porque así lo imponga la necesidad de su vida humana, y sin embargo ser espiritualmente humildes. Ser humilde porque la vida se los impone es esfuerzo menor y no requiere constante superación, pero ser humilde en un ambiente de riquezas, desarrollando un aspecto de vida humana fastuosa, resulta más difícil y requiere un constante esfuerzo para poder superar los peligros de la vanidad. Los conceptos humanos deberán ir adaptándose a la verdad del concepto espiritual. Suponen que la humildad es aquello que se exterioriza, pero el aspecto que tiene verdadero valor en las superaciones que deben lograr como humanos es el aspecto interno, aquel que sus sentidos no tienen capacidad para captar. La humildad que no se ve puede ser mucho más real que la humildad que se muestra. Para conocer el punto de humildad en que se encuentran, analicen las reacciones que provocan en su alma ciertos aspectos que se les presentan en la vida diaria de relación. Si desean halagos, elogios, admiración, no son humildes. Si se resienten por los bienes materiales o espirituales que otros manifiestan y se comparan a ellos, no son humildes. Si constantemente analizan y juzgan el grado de humildad o vanidad de los demás, tampoco son humildes. Quien es realmente humilde no juzga la humildad o vanidad de los demás. Por el contrario, el humilde no se siente nunca con derecho a juzgar a otros. Humildad verdadera es el producto de la superación de todos los aspectos de la vanidad, del orgullo y del amor propio. Cuando un humano ha superado los aspectos de la vanidad, orgullo y amor propio, está en condiciones inmejorables para transformarse en canal perfecto de las fuerzas superiores, porque el humilde se sentirá siempre solo instrumento, sea cual fuere el hecho o la forma en que el poder se manifieste por su intermedio. El humilde estará libre de tentaciones de vanidad, el gran obstáculo para todo espíritu encarnado. El humilde se sentirá siempre dispuesto al servicio, porque el servir a los demás, el servir a la humanidad, el servir a la naturaleza, es para el humilde un placer, una tarea maravillosa y nunca disminución de sí mismo. Procuren acrecentar constantemente en su alma la humildad. Analícense día a día en sus actos, sentimientos y pensamientos a fin de desalojar de sus mentes y de su alma todo pensamiento y deseo de ostentación, celos o envidia, pues ello perjudica enormemente al alma humana y ha llevado a los hombres milenio tras milenio, siglo tras siglo, a luchar, odiarse y perseguirse. Son estas terribles lacras morales que los hombres han debido y deben soportar, lacras que ellos mismos han producido con las vibraciones negativas que constantemente han irradiado por haber alimentado en su alma egoístas y dominantes ambiciones y deseos de poder. El poder debe llegarles, no deben perseguirlo. Perseguir el poder en cualquier aspecto lleva al hombre
indefectiblemente por el camino de la negación. Cuestionario, lección 14. 1. Debemos considerar índice de humildad el que una persona se menosprecie a sí misma y se coloque siempre en el último término. ¿Por qué? 2. El hecho de que una persona vista siempre humildemente ¿significa que esa persona sea humilde? ¿Por qué? 3. ¿Nos es posible juzgar con exactitud a otro? ¿Por qué? ¿Cómo debemos proceder al respecto? 4. ¿Puede una persona hablar de sí mismo, de su elevada posición espiritual o humana, y sin embargo ser perfectamente humilde? ¿A qué se debe ello? 5. ¿Qué significa en realidad ser humilde? 6. El escalar humanamente las más altas cumbres ¿es peligroso espiritualmente? 7. ¿Qué debemos hacer para poder conocer en nosotros mismos el punto de humildad en que nos encontramos? 8. ¿Qué es humildad verdadera y para qué capacita a los seres? ¿Por qué?